Bueno, ¿qué tal, Jair? Buenas tardes, espero que estés muy bien y bienvenido, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo que tenemos preparado para esta tarde, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Como siempre, vamos a ver un video para ponernos en contexto de lo que vamos a trabajar en esta tarde y pues después ya ahí voy a mencionar cosas que tal vez en el video no van a decir. Entonces, vamos a ver. Vamos a cambiar. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver nuestro video. ¿Qué tenemos? Todos descendientes de Galileo, en esta oportunidad vamos a estudiar y explicar de manera rápida y sencilla las características y los conceptos básicos del movimiento rectilíneo uniforme variado, o conocido también como el movimiento uniforme. Acelerado. Así que vamos con todo. Esto es física en acción. En la vida real, en situaciones cotidianas, siempre hemos escuchado situaciones en las cuales un automóvil acelera, desacelera, aumenta la velocidad, disminuye, aplica frenos, etc. El día de hoy vamos a estudiar algunas características las cuales me implican cuando un objeto o móvil realmente tiene un movimiento rectilíneo uniforme variado, y siempre va a pasar esto siempre y cuando cumpla estas características. Primero, la trayectoria que recorre el móvil siempre es una línea recta. Segundo, la aceleración siempre va a ser una constante, esta no va a cambiar a lo largo de todo el recorrido. Y por último, sabemos también que la velocidad cambia, esta puede aumentar si hablamos de una aceleración positiva o disminuye si hablamos de una desaceleración, es decir, una aceleración negativa. Una forma fácil de entender todas las características de un movimiento rectilíneo uniforme variado es a través de la siguiente gráfica. Supongamos que tenemos un automóvil con una aceleración constante de 15 metros por segundo cuadrado. ¿Pero qué significa esto? Partamos del hecho de que el automóvil parte del reposo, eso quiere decir que su velocidad inicial es 0, lo cual me indica a mí que la aceleración de 15 metros por segundo cuadrado, que durante cada segundo el automóvil va a aumentar su velocidad en 15 metros por segundo. Recuerda que la aceleración no es más que la variación de la velocidad en función del tiempo. Eso quiere decir que después de un segundo, la velocidad del automóvil va a ser 15 metros por segundo. Obviamente, un segundo después, la velocidad de este auto va a pasar a ser 30 metros por segundo, porque 15 más 15 da equivalente a 30 metros por segundo. Y un segundo inmediatamente después, esta velocidad va a seguir incrementándose a razón de 15 metros por segundo cuadrado. Entonces pasaría, recuerda, a ser de 30 metros por segundo a 45 metros por segundo. Lo cual me indica a mí entonces que obviamente la aceleración es una constante y que por ende también el delta de V recuerda que se mantiene constante. En este caso, en un movimiento rectilíneo uniforme variado, el automóvil siempre va a tener las mismas variaciones de velocidad en el mismo intervalo de tiempo. Por obvias razones, la distancia es totalmente diferente. Como te puedes dar cuenta, las distancias x1, x2 y x3 van a ser totalmente distintas, porque ya que esta velocidad va a ir aumentando, por obvias razones también esta distancia también se incrementará. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que lo hace de manera exponencial. Una observación muy importante que hay que tener en cuenta es que si la velocidad del móvil aumenta, es decir, es un movimiento acelerado, entonces la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido. ¿Cómo así?
Sabemos que la velocidad es un vector y obviamente la aceleración también lo es. Eso quiere decir que cuando lleven la misma dirección, es decir, el mismo sentido en este caso, el automóvil siempre va a aumentar su velocidad. Tenemos un ejemplo que tenemos un automóvil que va a 10 metros por segundo. Si la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, entonces por ende el automóvil por obligación siempre su velocidad va a ir aumentando. Por ejemplo, pasa a 50 metros por segundo. Por ende, si la velocidad del automóvil disminuye, eso quiere decir que es un movimiento desacelerado o retardado, dependiendo del libro que estudies, lo vas a encontrar en estos diferentes términos. Entonces, la aceleración y la velocidad van a tener sentidos opuestos. Eso quiere decir entonces que la velocidad del automóvil va a tener un sentido, mientras que la aceleración va a tener el sentido totalmente opuesto. Y por esa sencilla razón, como son de sentidos contrarios, repito, son magnitudes vectoriales, entonces la velocidad disminuye. Por ejemplo, si tenemos un automóvil que va a una velocidad de 50 metros por segundo y desacelera, es decir, aplica los frenos, por ejemplo, su velocidad y su aceleración van a ir en sentidos contrarios y por ende el automóvil va a disminuir su velocidad, por ejemplo, a 10 metros por segundo. Ten en cuenta entonces que las aceleraciones en las fórmulas las vamos a encontrar en algunas ocasiones positivas cuando el automóvil va aumentando la velocidad, y también podemos encontrar aceleraciones negativas cuando el automóvil vaya disminuyendo la velocidad. El signo lo que me indica es... Muy bien, entonces... Perdón, ya, perdón. Entonces, vimos el video, entonces vamos a pasar a nuestra presentación. Va, entonces vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente variable, ya como lo vimos en el video, pero acá voy a mencionar cosas o aclarar cosas que no se dijeron en ese video, ¿verdad? Primero hay que tener en cuenta que la rapidez es la relación entre la distancia y el tiempo, ¿verdad? Eso siempre se va a relacionar. La velocidad pues es la relación de una distancia recorrida por un objeto y el tiempo que se amplió, ¿verdad? El movimiento pues es el cambio de posición que va de un lugar a otro, ¿verdad? Podemos definirlo de esa manera. Rectilíneo, pues como decía el video, siempre va a ir en línea recta, no hay curvas, sino va en línea recta, ¿verdad? Y uniformemente variado. Aquí va a haber un cambio en el tema que vimos hace 2 semanas, que era el MRU, que era movimiento rectilíneo uniforme, porque cambia su velocidad constantemente con aceleración. Aquí la aceleración no es nula, sino que sí es constante, ¿verdad? Es una aceleración constante, y tenemos que tener en cuenta que no hay una sola velocidad, ¿verdad? En el MRU solo hay una velocidad, ¿verdad? Se saca la velocidad y ya. Pero en el MRV hay 2 velocidades: la inicial, con la que inicia el movimiento, y con la que termina el movimiento, o en otros casos la final también se considera como tal cuando ya lleva una velocidad constante después de haber iniciado el movimiento, pero ahí sí tiene 2 tipos de velocidades, ¿verdad? Vamos a ver qué más. La aceleración, como bien se decía, puede ser positiva o negativa. Si acelera, pues cuando aumenta la velocidad hay una aceleración. Cuando disminuye la velocidad, es decir, cuando el vehículo, el cuerpo o el objeto se esté moviendo, ¿verdad? Va disminuyendo su velocidad, pues la aceleración pues ahí provoca una desaceleración y generalmente es negativa. Eso es lo que vamos a ver en este tema, en los problemas que vamos a realizar, ¿verdad? También vamos a ver desaceleración y todo eso, ¿no? No sé si tienes alguna duda hasta el momento. Bien. Entonces, ahí decía la aceleración es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, ¿verdad? Ecuaciones que vamos a utilizar estas sí, ¿verdad? Son las más utilizadas. Algunas veces
aquí la X en algunos libros tiene un triangulito y una X que significa delta es cambio de posición. Entonces ahí está, la A es aceleración, ¿verdad? La X es espacio o distancia, la V sub F es velocidad final, la V sub O es velocidad inicial, la T es tiempo, eso ya lo sabemos. En algunos problemas que vamos a ver a continuación, hay casos donde vamos a tener una ventaja. Hay cosas que aquí en las ecuaciones no nos dan la ecuación, la fórmula directa, pero sí nos dan, dependiendo de los datos que nos den, podemos utilizar una ecuación y esa ecuación la podemos despejar, reemplazamos con los datos que conocemos y solo despejamos la variable, o sea, la letra o lo que no conocemos para poder encontrarla. Eso pues se necesita un poco de recordar el despeje de ecuaciones, ¿verdad? Que aquí lo vamos a mencionar así, pues, ¿verdad? Y vamos a ver aquí tenemos. Entonces, pasémonos a lo que nos interesa, los ejemplos. El primer ejemplo dice: un automóvil se desplaza con velocidad de 20 metros sobre segundo. Cuando de repente aplica los frenos hasta detenerse 5 minutos después. Calcular y nos piden aceleración y la distancia del frenado. O sea, qué distancia recorrió, o sea, cuando fue frenando, de dónde a dónde se movió, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primera cosa que tenemos que tener bien presente es la identificación de los datos, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar o como que el lenguaje que nos dan acá, pasarlo al lenguaje de datos, ¿verdad? Es análisis. Entonces aquí vamos a poner nuestra tablita de datos y la velocidad inicial es 20 metros sobre segundo. La velocidad final es 0. La razón, ahí dice hasta detenerse. Entonces, como dice, se detuvo, es 0, o sea, llegó hasta donde tenía que llegar, a 0 metros, porque se detuvo totalmente, ¿verdad? Porque aplicó los frenos. Hay casos donde nos dice el objeto, el carro, la persona inicia desde el reposo. Eso significa que hay una velocidad inicial de 0, ¿verdad? O sea, inicia del reposo, o cuando dice inicia del reposo, la velocidad inicial es 0. O cuando dice aplica los frenos hasta detenerse, la velocidad final también es 0. Ahora bien, cuando la velocidad inicial no es 0 y la velocidad final no es 0. Bueno, cuando nos digan el vehículo, moto, etcétera, se desplaza con una velocidad de tanto y la velocidad final la vamos a determinar cuando ese mismo problema nos dice y después de tanto tiempo aumenta la velocidad a tantos metros sobre segundo. Esa es velocidad final, porque aumenta la velocidad, no dice que frena, sino aumenta la velocidad, o sea, va más rápido. Entonces, esa es la velocidad con la que se va a mantener. Entonces, esas son como las cosas que hay que tener bien presentes, hay que saber identificar. El tiempo pues son 5 segundos y la aceleración no la conocemos y el espacio o la distancia tampoco la conocemos. Entonces, la única ecuación que nos sirve a nosotros para poder encontrar la aceleración es esta: la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo, porque conocemos los dos datos de las velocidades y conocemos el tiempo. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí pues es reemplazar. Aquí ya es criterio si uno escribe metros sobre segundo y segundos, porque pues al final ya sabemos lo que nos va a determinar la respuesta es la respuesta final. O sea, la aceleración equivale a tantos metros sobre segundo cuadrado. Eso ya se sabe. Yo lo escribo aquí como por estética, para que se mire bien y se sepa bien qué estamos haciendo, ¿verdad? Y como por deducir de dónde viene metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces, 0 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo, eso nos va a dar menos 20 metros sobre segundo.
dividido 5 segundos, eso nos va a dar menos 4 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, y la lógica nos va a ayudar mucho, porque dice que aplicó los frenos, ¿verdad? Pues estás desacelerando, ¿no? Entonces hay una desaceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. Aceleración, metros sobre segundo cuadrado al cuadrado, siempre, esa jamás va a cambiar. Si en una aceleración se nos olvida poner el cuadrado, automáticamente no estamos determinando la aceleración, aunque aquí diga A, si estamos determinando una velocidad. Entonces hay que tener siempre ese cuidado de cuando sea aceleración ponerle al cuadrado. Bueno, ya tenemos la aceleración. Ahora, la distancia, o sea, la distancia que recorrió cuando frenó. Vamos a utilizar, hay dos ecuaciones de distancia, es esta y la otra, que es la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Cualquiera de las dos sirve, ¿vale? En este caso voy a utilizar esa que está ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como conocemos cosas, vamos a reemplazar, ¿verdad? Hubiéramos podido utilizar la otra ecuación porque ya conocemos la aceleración, pero pues no importa cuál utilicemos. Entonces, velocidad final ya sabemos que es 0, la velocidad inicial es 20, el tiempo es 5, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer las operaciones. 20 dividido, bueno, vamos a ver, así, podemos hacer la operación 20 dividido 2, lo que salga lo multiplicamos por 5, ¿verdad? Y pues aquí deducimos el espacio, distancia recorrida siempre va a ser en metros o kilómetros, ¿no? Normalmente el MRV siempre se maneja en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces aquí segundos y segundos se quita, ¿verdad? Entonces solo nos va a quedar 50 metros. Ahora bien, la respuesta con palabras es bien importante porque ya sabemos, o sea, de qué estamos hablando, qué encontramos, y le vamos a poner como que lógica, sabor a la respuesta del problema. Entonces vamos a decir que el móvil sufrió una desaceleración de menos 4 metros sobre segundo cuadrado y recorrió 50 metros. Y ahí está. Incluso 50 metros durante 5 segundos. Y ahí podríamos agregarle más o dejarlo así. Está ahí. Ahí está perfecto. Entonces, y ahí está, ¿verdad? Ningún problema. Muy bien. ¿Dudas con este problema? No, vamos. Ahí estamos. Entonces ya tenemos nuestro primer ejemplo. Pasémonos al segundo, ¿verdad? Vamos a ver. El segundo problema dice: un automóvil que viaja a velocidad de 10 metros sobre segundo acelera a razón de 2 metros sobre segundo cuadrado. Calcular la velocidad después de 7 segundos, el espacio recorrido en 7 segundos y el tiempo que tarda en adquirir una velocidad de 18 metros sobre segundo. Parece un poco complicado porque son 3 cosas las que hay que sacar, pero lo que aquí nos ayuda son los datos, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta que el problema no dice frenó, ¿verdad? No dice inicia inicia el reposo, no lo dice. Entonces vamos a tener que la velocidad inicial son 10 metros sobre segundo, que es a lo que viaja, ¿no? Es a la velocidad a la que viaja. Esa velocidad es la inicial. Cuando se detenga, esa ya es la final, ¿verdad? O si aumentara la velocidad, ahí sí, ¿verdad? En todo caso, la velocidad final serían 18 metros, vamos a ver, 18 metros sobre segundo, ¿verdad? En todo caso, aquí dice espacio en 7 segundos, ¿verdad? Y el tiempo cuando su velocidad son 18 metros sobre segundo. ¿Eso qué quiere decir? La lógica me dice que
en ¿qué? 7 segundos avanza a 10 metros sobre segundo, ¿verdad? Pero cuando vaya a 18 metros sobre segundo ya no van a ser 7 segundos, tiene que aumentar el tiempo. Si aumenta la velocidad, aumenta el tiempo, ¿verdad? Porque hay una relación total entre esos dos. Entonces, vamos a encontrar la velocidad después de 7 segundos. ¿Eso qué quiere decir la velocidad? Después de los 7 segundos, estamos hablando que es velocidad final. Entonces, pues la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aquí solo reemplazamos. Entonces aquí hacemos, aquí yo puedo quitar una S con una S, solo me va a quedar metros sobre segundo. Entonces, importante lo siguiente, esto es jerarquía de las operaciones. No puedo sumar 10 más 2 y después multiplicarlo por 7 porque no es correcto, aunque no es una respuesta. Lo correcto es primero la multiplicación y lo que salga le sumamos 10. Eso sería lo más correcto. Entonces aquí 2 por 7 es 14, ¿no? Y 10 más 14 son 24 metros sobre segundo. O sea que a los 7 segundos adquiere una velocidad de 24 metros sobre segundo. Eso sería. Ahora, el espacio recorrido en 7 segundos. Ahora voy a utilizar la otra ecuación del espacio para cambiarla. Y velocidad inicial la conozco. Bueno, hay que tomar en cuenta. Bueno, perdón. No, esa era la velocidad final. Velocidad inicial, 10 metros sobre segundo. Tiempo son 7 segundos, porque aquí me están diciendo 7 segundos, ¿verdad? Entonces, si aquí me dijeran 10 segundos, pues el tiempo ahí sí no cambia, ¿verdad? La aceleración son 2 metros sobre segundo cuadrado. Es positiva porque cuando acelera, aumenta la velocidad. Entonces, reemplazamos ahí. Aquí podemos hacer operaciones, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver. Entonces aquí 7 al cuadrado son 49, ¿verdad? 49 por 2 son... Perdón, 49 por 2 y lo que salga se divide entre 2 y eso nos va a dar 49. Entonces, vamos a ver aquí cuánto es. Ver esto, bueno, solo vamos a confirmar las respuestas porque a veces por tema de cuando a veces hago las presentaciones se me va un número que no es y pues, me tengo errores. Entonces 2 por 49, ese 49 sale de, porque 7 al cuadrado es 7 por 7 son 49, ¿verdad? Entonces 2 por 49 son 98 y dividido 2 pues son 49. Esto se suma, ¿verdad? Y esto nos va a dar 119 metros, ¿verdad? Ahí está. O sea, en 7 segundos recorre 119 metros, ¿verdad? Pero nos falta un inciso que encontrar. Ese inciso es el tiempo que tarda en que su velocidad sea 18 metros sobre segundo. Entonces, ya sabemos que a los 10, cuando va a 10 metros sobre segundo, probablemente llega a una velocidad de 24, no, vamos a ver. Bueno, vamos a poner las cosas más claras. Cuando su velocidad son 24 metros sobre segundo, eso se tarda 7 segundos. Pero si su velocidad es 18 metros sobre segundo, la lógica me dice que va a ser menos de 7. Vamos a ver, ¿verdad? Por eso es importante hacer esto. Es importante mencionar esto porque la lógica, o sea, bueno, esto es lógico porque obviamente, ¿no? Entonces aquí solo los datos los volví a escribir porque obviamente el cambio de diapositiva, pero uno en el cuaderno pues una sola tabla de datos, eso es perfecto. Velocidad inicial ya sabemos 10 metros sobre segundo, el tiempo son vamos a ver 7 segundos, tiempo en el otro tiempo, ¿verdad? La aceleración son 2 metros sobre segundo cuadrado, la velocidad final son 24 metros sobre segundo, ¿verdad? El espacio son 119 metros, ¿verdad? Y el tiempo cuando va a 18 metros sobre segundo. Esa es
variable o la incógnita que nosotros tenemos. Entonces, velocidad final, porque es la velocidad final cuando quiere una velocidad de tanto. Entonces, no puede ser inicial, porque una inicial ya la tenemos. Esta tiene que ser sí o sí final. Igual que los 24 metros sobre segundo, solo que eso eran 24 metros sobre segundo en 7 segundos. Entonces aquí nos están pidiendo al revés, nos dan una velocidad final, pero el tiempo no se conoce. Estos 7 pues solo los puse por dato, ¿vale? No me van a salir, entonces reemplazamos. Entonces aquí es importante, aquí viene el despeje de ecuaciones y como que la sustitución de letras por números. Entonces, velocidad final son 24, velocidad inicial son 10, la aceleración son 2 metros sobre segundo cuadrado, pero el tiempo, a ver, me vas a decir, son 7, no, porque me están preguntando el tiempo que tardó en alcanzar 18 metros sobre segundo. Bueno, entonces hay que tener ojalá no me haya equivocado aquí, pero solo quiero ver una cosa, que puede ser que me haya equivocado. Pero eso vamos a verificar una cosita. Bien. Ya vi aquí, bueno, hay un error, pero porque aquí y aquí es importante tener cuidado, porque esos 24 era algo que yo encontré, la velocidad correcta era 18, entonces vamos a aquí lo cambié, aquí fue donde cambié el error, ¿no? Entonces, solo sería cambiar este 24 por 18, entonces ahí lo voy a cambiar, pero aquí está ya corregido aquí abajito. Entonces 18 es la velocidad que nos están dando, porque es su velocidad, el tiempo cuando va a 18 metros sobre segundo, porque a 24 son 7 segundos, es lógico. Entonces el tiempo no lo conocemos. ¿Qué hacer entonces? Bueno, aquí tenemos que dejar el tiempo solo, donde diga T solito. ¿Qué vamos a hacer? Este 10 que está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Y cuando yo digo voy a pasar algo a restar, es porque de este lado resto 10 y de este lado también resto 10. Entonces eso se elimina y bueno. Entonces aquí tenemos esto. 18 menos 10, eso es 8, ¿verdad? Y este 2, esto de acá, este término, esta expresión, 2 metros sobre segundo cuadrado, está multiplicando a la t, lo vamos a pasar a dividir, o sea, la operación contraria de la multiplicación y la división, ¿verdad? A eso se le llama, se me olvidó, pues es una propiedad de las igualdades, se llama, no sé si es factor multiplicativo, algo así se llama, ¿verdad? Entonces, aquí está esto, ¿verdad? Hacemos la operación, 8 dividido 2, esto nos va a dar 4 segundos, ¿verdad? Y ahí ya tenemos esto. Y acá comprobamos que lo que había dicho anteriormente era cierto.
que cuando a los 7 segundos adquiere una velocidad de 24 metros sobre segundo, velocidad final. Pero si llevaba 18 metros, iba a 18 metros sobre segundo, obviamente no iban a ser 4 segundos, tenía que ser menos de 7. No podía ser más de 7, sino que tenía que ser menos de 7. Y ahí está. Ahora, la respuesta, pues la podemos describir de la siguiente manera. El automóvil recorre una velocidad de 24 metros sobre segundo y un espacio de 119 metros en 7 segundos. Y se tarda 4 segundos en recorrer 18 metros sobre segundo. En otras palabras, escribí todas las respuestas en una sola oración o en un solo párrafo. Nada más. Y insisto, aquí eran 18, fue un error de teclado. Y lo que no tenía que notar. Entonces ahí está. Bueno, nada más. ¿Dudas hasta el momento? Sí, la jerarquía de operaciones aplica para todos los ejercicios. Sí, la jerarquía siempre va a tener aplica para todo. Muy bien, gracias. Bueno, ahí estamos. Entonces ya tenemos el tiempo, pero ya resolvimos nuestro segundo problema. Es un poco... No, todavía es temprano. Es que acá tengo un reloj enfrente mío que tiene 10 minutos adelantados, entonces eso me hace perder un poco. Bueno, entonces dice, un automóvil viaja a cierta velocidad, no se sabe la velocidad. Aplica los frenos a fondo durante 20 segundos y recorre 40 metros hasta detenerse. Calcular qué velocidad tenía justo antes de aplicar los frenos y qué aceleración produjeron los frenos. Ahora yo te pregunto, como ahí dice hasta detenerse, si se detuvo, su velocidad final, ¿cuál sería? 0. Exacto, 0. Y la velocidad inicial, ¿qué sería? O sea, ¿existe? ¿Cómo así, profe? ¿O hay que encontrarlo? Sí existe, hay que encontrarlo. Exacto, hay que encontrarlo, porque ahí dice, viaja a cierta velocidad, saber, o sea, no se sabe. Ese es lo que se quiere encontrar. Ahí dice qué velocidad tenía justo antes de aplicar los frenos, ¿no? Y la aceleración que van a producir los frenos. Entonces, acá, tiempo, 20 segundos, espacio, 400 metros, y velocidad final, lo que habías dicho, 0 metros sobre segundo. Velocidad inicial no se conoce, y la aceleración tampoco se conoce. Vamos a utilizar esta, ¿verdad? Podemos utilizar cualquiera. Bueno, en este caso sí tenemos que utilizar esta, porque no conocemos la aceleración, entonces la otra no me va a servir mucho, ¿verdad? Entonces, aquí sí, digamos así, sí es obligatorio usar esta. Ahora, cuando se conoce la aceleración, se puede usar cualquiera de las dos que nos ayuda a encontrar el espacio. Bueno, usamos esta, mejor dicho, que no vas a decir, pero el espacio lo conocemos, sí, pero aquí vamos a encontrar, hay que tomar en cuenta, no hay una ecuación, o las que yo presenté no dice cuál es la directa para encontrar la velocidad inicial. Entonces esta nos ayuda porque aquí conocemos el espacio, la velocidad final, el tiempo, ¿verdad? Entonces solo hay que hacer como que reemplazar y despejar, ¿verdad? Entonces, está bien. Ahora, si hubiéramos utilizado la otra, hubiéramos podido reemplazar, pero hay otro problema, que nos tendríamos dos variables a conocer, o sea, que no conocemos, aceleración, porque la aceleración no la conocemos, y el tiempo, entonces no nos serviría tanto. Esta es la más correcta, ¿no? Entonces, espacio 400, velocidad final 0, velocidad inicial no la conocemos, aquí se dividió 2, y tiempo 20 segundos. Lo mismo que hicimos en el otro problema, pues vamos a hacer acá, vamos a ir despejando. Entonces aquí vamos a ver esto que está multiplicando, pues yo lo pongo, esto está multiplicando al otro lado, a dividir, y pues aquí solo, bueno, ya sabemos que 0 más velocidad inicial, pues es velocidad inicial, no, o sea, afecta
dividido 2. Entonces aquí podemos hacer la operación. 400 dividido 2 nos va a dar esto. Y esto que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Y ahí ya solo hay que multiplicar, ¿verdad? 20 metros sobre segundo por 2, ¿verdad? Ahora, ese 2 ¿de dónde es? De aquí. Por eso no tiene unidades. 20 por 2 es 40 y eso sería la velocidad que tenía antes de aplicar los frenos, eran 40 metros sobre segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el automóvil iba a viaja a 40 metros sobre segundo. Y ahí está. Ahora sí, ya podemos encontrar la aceleración. Hay dos opciones: usar la otra ecuación de espacio, donde está la aceleración, o sea, hay que despejarla. Ya conocemos la velocidad inicial, también se puede, pero como en esta tiene la aceleración despejada, mejor la directa. Entonces hay veces donde vamos a utilizar ecuaciones directas y hay ecuaciones de otra cosa que nos ayuda a sacar otra cosa, pero también nos ayuda a encontrar no lo que dice específicamente. Por ejemplo, aquí dice que esta sirve para encontrar el espacio, ¿cierto? Pero nos ayuda a encontrar la velocidad inicial. ¿Cómo? Solo con los datos que ya tenemos. Entonces es una ventaja, ¿verdad? Igual en la tarea no te preocupes, porque en la tarea pues ahí yo puse las ecuaciones directas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en el primer problema creo que hay dos ecuaciones que vas a usar para poder encontrar lo que se está pidiendo, ¿verdad? Y así en los 5 pruebas ahí las puse de una vez. Entonces, aceleración, velocidad final 0, velocidad inicial 40, tiempo 20 segundos. Entonces 0 menos 40 es menos 40 y 40 dividido 20, eso nos va a dar menos 2, bueno, menos 40 dividido 20, menos 2 metros sobre segundo cuadrado. La lógica, como aplicó los frenos a fondo hasta el punto en que hizo un rayón en la tierra, en el pavimento, para eso significa aplicar los frenos a fondo, frenó, desaceleró. Desaceleró, pues por esa razón la aceleración es negativa. Entonces nuestra respuesta es: la velocidad que tenía antes de aplicar los frenos era de 40 metros sobre segundo y los frenos produjeron una desaceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Aquí en la respuesta hay una cosa: ¿por qué no puse menos 2? Porque como estoy diciendo desaceleración, ya no es necesario poner el negativo. El negativo, numéricamente hablando, significa desaceleración, ¿verdad? Entonces ahí está. La otra hubiera sido los frenos produjeron una aceleración de menos 2 metros sobre segundo cuadrado, pero como es más lógico, mejor desaceleración. Y entonces ya tenemos esto. Entonces, velocidad, aquí yo solo volteé las cosas, ¿verdad? Esto lo pasé al lado izquierdo, que diría velocidad inicial, y esto lo pasé al lado derecho, ya la respuesta. No hay que cambiar signos, ¿verdad? Porque esto se llama propiedad simétrica, que lo que está del lado derecho tiene que ser igual a lo que está del lado izquierdo. Entonces, si te das cuenta, velocidad inicial 40 metros. 40 metros es igual a velocidad inicial, solo le di la vuelta, si se puede. Y ahí está. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Va. Y esto es matemática prácticamente, solo son ecuaciones reemplazadas, mejor dicho. Vamos con el cuarto ejemplo para ir avanzando. Entonces dice: un móvil parte del reposo con MRV y cuando ha recorrido 40 metros tiene una velocidad de 8 metros sobre segundo. Calcular la aceleración y el tiempo transcurrido, o sea, la aceleración y el tiempo que transcurre en ese intervalo de velocidades, ese cambio de posición en esas velocidades. Ahora yo te pregunto, aquí, ¿cuál sería la velocidad inicial y cuál sería la velocidad final? Se conoce, porque ahí el programa nos lo está diciendo. Solo hay una que no la dice numéricamente, pero sí la dice con palabras. La velocidad inicial. Sí. La velocidad inicial de 8 metros sobre segundos.
¿Y la final? No, sería al revés. La principal 40, la final 8. No, mira pues. Dos cosas importantes. Aquí dice, parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Y la velocidad final son 8 metros sobre segundo. El 40 pues es un espacio, es una distancia. Acuérdate que las velocidades solo son velocidades sí y solo sí cuando dice metros sobre segundo. Si dice metros no es velocidad. Y aquí no es que me haya equivocado, aquí es un espacio, una distancia recorrida. Entonces, siempre que mires parte del reposo, velocidad inicial 0, ¿verdad? Y nos dan otro valor de velocidad final. O si dice aplica los frenos, la velocidad final ya se sabe que son 0. Eso sería lo que se hace ahí. Ahora, datos, lo que hablábamos, ¿verdad? Aceleración y tiempo, no lo conocemos. Entonces, como no conocemos, pues aquí hay, digámoslo así, un problema. Sí, es un problema. No conozco ni la aceleración, va. Entonces, con la ecuación de la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo, podemos decir, sí, la voy a usar. Sí, pero la aceleración no la conozco. Y el tiempo no lo conozco. Son dos incógnitas. O sea, ahí como que nos enredamos un poco. Pero para esto es esta. ¿Qué sucede cuando usamos ecuaciones, o sea, otra cosa que nos va a llevar a la respuesta? Lo que sucede es que reemplazamos datos nada más, ¿verdad? O sea, usamos ecuaciones, una ecuación que nos ayuda a reemplazar lo que conocemos. Entonces, velocidad final sí la conocemos, velocidad inicial sí la conocemos, la aceleración no la conocemos, pero el espacio sí lo conocemos, entonces sí nos sirve. Entonces, en este caso, pues hacemos esto, ¿verdad? Vamos a ver, así. 8 al cuadrado, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué de una vez 2a por 40? Bueno, 0 al cuadrado es 0, entonces pues no hay necesidad. 0 más esto pues es lo mismo, no hay necesidad como que de 0, entonces por eso no lo puse. El 0, realmente el 0 sumado a algo y restado a algo pues no afecta como tal, sigue siendo lo mismo, es como una nada, entonces por eso no lo escribo. Pero entonces aquí 8 al cuadrado son 64 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y en este caso vamos a ver, sí, aquí puedo multiplicar 2a por 40, serían 80 metros por a, ¿verdad? O sea, 80 metros por a, eso sería. Y aquí pues ya sabemos, ahora aquí pues se me cortó un poco porque aquí es 64 metros sobre 64 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, porque todo es al cuadrado, igual a esto. Entonces eso es lo que habría que hacer, ¿verdad? Se cortó un poquito eso, vamos a ver si lo puedo. No me gusta hacer esto, pero pues hay que. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Ahí corté una cosita ahí. Bueno, pues ya tenemos ahí la aceleración, ¿verdad? Y el tiempo. Entonces aquí solo reemplazamos, ¿verdad? Hacemos operaciones y aquí pues, nos ayuda esta, pues reemplazamos y hacemos despejes, ¿verdad? Hacemos operaciones y ahí está. La aceleración que experimenta el móvil es de 0.8 metros sobre segundo en 10 segundos. 10 segundos se tardó para acelerar. Y ahí está. Muy bien. ¿Alguna duda? Vale. Pasémonos al último problema.
Vamos a ver. Sí, todavía nos queda. Dice, un avión comienza a rodar con una aceleración de 40 metros sobre segundo cuadrado hasta alcanzar la velocidad de despegue de 650 kilómetros por hora. Calcular la longitud recorrida durante el despegue. Entonces hay que encontrar el espacio que recorre, ¿verdad?, cuando acelera. Pero aquí tenemos un problema, que la velocidad que nos están dando aquí está en kilómetros por hora. Entonces la aceleración, por estar en ese sistema, hay que hacer la conversión. Entonces aquí sería aceleración, ¿verdad?, 40 metros sobre segundo cuadrado, velocidad final, porque dice el avión comienza a rodar desde el reposo, ¿verdad? Después de acelerar alcanza una velocidad de tanto. Entonces velocidad inicial 0, velocidad final 650 kilómetros por hora, ¿verdad? Y el espacio, que no lo conocemos, ni el tiempo lo conocemos tampoco. Bueno, el tiempo no lo menciona, creo que no lo tenemos que hallar, ¿verdad? No es necesario. Pero lo primero que vamos a hacer es hacer una conversión. 600, lo vamos a convertir de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Aquí está la conversión, ¿verdad? Y nos va a dar esto. Ahora ya sabemos kilómetros elimina. Reanudemos. Bueno, hacemos la ¿cómo se llama?, la conversión. Entonces nuestra velocidad final son 180.5 metros sobre segundo. Entonces, está. ¿Qué ecuación vamos a utilizar para poder encontrar lo que necesitamos encontrar? Pues esta, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar esta para ser exacto. Podríamos utilizar, vamos a ver la otra, sí, podríamos utilizar cualquiera de las otras dos para encontrar el espacio, pero pues voy a utilizar esta, ¿verdad?, como para también utilizar esta, ¿verdad? A pesar que conocemos los datos, no podemos utilizar esta, ¿verdad? Incluso realmente cualquier ecuación de las 5 se pueden utilizar para encontrar cualquier cosa, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces vamos a hacer los ¿cómo se llama?, los reemplazos de letras por números. Velocidad final 180.5, ¿verdad?, al cuadrado, ¿verdad? Aquí ya sabemos la velocidad inicial como es 0, me salté eso, 2 por 40 y la x que no la conozco, ¿verdad? Entonces 180 al cuadrado, ¿verdad?, nos va a dar esto, al cuadrado todo esto, ¿verdad? Y esto que está 2 por 40 son 80, ¿verdad? Y esto que está multiplicando la x lo paso a dividir con el 32.580.25 metros sobre segundo, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y eso nos va a dar el espacio. Aquí pues yo quito una m me va a quedarme m, y aquí quito esto con esto, solo me va a quedar metro. Hacemos la operación, nos va a dar 407.25 metros, ¿verdad? Lo repito, al hacer esto nos da esto, y eso es igual a x, pero x es igual a 407.25 metros, ¿verdad? Y ahí está, ya encontramos la longitud o el espacio recorrido durante el despegue. Entonces vamos a decir que el avión recorre
407.25 metros para el despegue, o para despegar el avión recorre 407.25 metros desde donde inició hasta despegar. Por ejemplo, en el aeropuerto internacional de La Aurora sí hay bastante espacio, ¿verdad? El avión tiene que, una vez me recuerdo que el avión tenía que agarrar bastante fuerza, tiene que recorrer cierto espacio para poder elevarse, no es solo que se eleva y ya no es un helicóptero, entonces tiene que recorrer una distancia para poder despegar, y ahí está, listo, ya encontramos la distancia. Si te das cuenta, la física ¿qué? Es que ya lo pagué. ¿Francés? Ahí está, perdón. Listo. Entonces ya encontramos eso, lo que te decía. La física pues es, estamos viendo que la física pues es el estudio del comportamiento, el movimiento de los cuerpos, ¿verdad? Normalmente se utilizan automóviles o transporte, es lo más común, ¿verdad? Pero en una persona también se puede aplicar el MRV. Por ejemplo, estás en un lado de tu casa, estás sentado, estás en reposo, tu velocidad es de 0. Si empiezas a caminar, pues la velocidad empieza a ser otra, ¿verdad? Entonces también se puede, no solo necesariamente con transportes. Lo que pasa es que lo más común es con aviones, carros, motos, ¿verdad? Objetos que se mueven, ¿verdad? Y ahí está. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Muy bien, entonces ya con esto terminamos este tema. Me quedan 3 minutos, perfecto para ver la tarea, ¿verdad? Y acuérdate, eso se entrega la otra semana. Hoy no hay entregas de tareas, porque la semana pasada fue lo del examen. Y aquí tenemos la tarea, ¿verdad? Aquí está esto, dice calcular aceleración y distancia, ¿verdad? Aquí están las 2 ecuaciones que vas a usar para poder encontrar tanto aceleración como la distancia. Un avión, un automóvil estacionado, 0, la velocidad inicial como está estacionado es 0. Luego su velocidad final es 25 y el tiempo, luego tenemos esto. Un móvil va a 21 metros sobre segundo, aplica los frenos, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial es 21 metros, la final, como aplica los frenos hasta detenerse, ahí dice tiempo que tarda hasta detenerse. Entonces ya se sabe que la velocidad final es 0, la desacelera es -3, y ahí está. Estas dos van a servir para encontrar lo que se quiere, velocidad después de los 5 segundos. Hacemos esta. Podemos utilizar esta o esta, cualquiera de las, no hay problema. El tiempo, ¿verdad? Esta no me sirve para encontrar el tiempo porque no tengo variable de tiempo. Eso es, reemplazo y utilizo esta para el tiempo. Y la distancia recorrida, pues utilizo esta porque tengo la variable de x, entonces me sirve esta, ¿verdad? Nada más. Vamos a ver el número 3. Aquí tenemos las ecuaciones que nos van a servir. Un avión que recorría la pista acelera de forma constante durante 5 segundos hasta llegar a los 110 metros sobre segundo. Recorriendo 400 metros, entonces dice calcular la aceleración y la velocidad tenía justo antes de acelerar. Entonces aquí ya nos dan como un spoiler de que la velocidad final es esta, porque como dice la velocidad antes de acelerar, entonces tenemos que encontrar, no es 0, sino hay que encontrar, ¿no? Es para eso nos va a servir esta. Sí, nos va a servir esta porque la aceleración es la que nos están preguntando. Tenemos que encontrarla también, entonces podemos utilizar esta para la velocidad inicial. Reemplazamos lo que conocemos, ¿verdad? Si se conocen cosas. Entonces, el número 4, pues aquí dice parte de reposo, 0 metros sobre segundo es la velocidad inicial, ¿verdad?
después recorrer 200 metros, no se conoce la velocidad final, pero aquí dice la velocidad al cabo de los 5 segundos. O sea que 5 segundos después va a tener otra velocidad final. Entonces, la aceleración, para sacar la aceleración, podemos usar ya sea esta o esta, cualquiera de las dos. Solo hay que tener presente que si nos encontramos con dos variables o dos incógnitas, tenemos que analizar cuál es la mejor, ¿verdad? Entonces dice la aceleración. Bueno, ya. Para la aceleración podemos utilizar esta. ¿Por qué? Porque la velocidad final no la conocemos, nos la están preguntando, no la conocemos, utilizamos esta. Y para encontrar la velocidad final, pues es esta. Porque después ya vamos a encontrar la aceleración. Entonces, para la velocidad final utilizamos esta, y para la aceleración podemos utilizar esta. Por eso las dos. Primero una y después la otra. Y el quinto dice un automóvil parte del reposo, ya sabemos cuál es la velocidad inicial, aceleración constante, medio minuto después, 30 segundos, porque es medio minuto, un minuto son 60 segundos, es medio minuto. Y aquí dice medio kilómetro, pues un kilómetro son 1000 metros y medio kilómetro son 500 metros. Bueno, hay que como que analizar eso ahí. Aceleración y la velocidad que lleva luego de medio minuto. Entonces, la velocidad final es la que tenemos que encontrar. Aquí está para encontrarla. Y la aceleración. Entonces, para encontrar la aceleración utilizamos esta. Podemos utilizar primero una para aceleración, esta para aceleración y esta para la velocidad final. Porque primero encontramos aceleración para poder encontrar la velocidad final. Y nada más. Oye, ¿alguna duda que tengas sobre la tarea? No, profe, todo claro. Entonces con esto termino, ¿verdad? Y pues ahí está para que hagas tu tarea despacito y después va a llegar el video. También te voy a compartir un video, es un video que yo grabé hace como 2 días creo, que es sobre el despeje, es sobre ecuaciones de primer grado o despeje de ecuaciones. Entonces ahí en ese video yo explico las propiedades de las igualdades y de dónde proviene eso de que dice, estás sumando, pasa a restar, estás restando, pasa a sumar, estás multiplicando, pasa a dividir. Entonces eso ahí explico, también te lo voy a compartir por ahí. Y nada más, entonces con esto ya terminamos esta clase y primero Dios nos estamos viendo el otro viernes con nuestro último tema. Que tengas una excelente tarde y un excelente fin de semana. Igualmente, profe. Adiós.